Amén. A veces, hermano, uno pregunta estas cosas porque cuando uno se para acá a traer una palabra, a compartir una palabra con ustedes, uno busca del Señor con mucha seriedad y mucha responsabilidad, porque no queremos decir nada que no esté dentro de un propósito de nuestro Dios. Amén. Y lo que yo quiero compartir en esta hora es mi sentir como pastor de este lugar, de esta iglesia, como padre espiritual de esta casa. Es mi sentir de que esta es la palabra de Dios para hoy día. Esto es lo que Dios quiere ministrarnos a la iglesia. Amén. El tema en el cual vamos a estar reflexionando en esta tarde sobre nuestras vidas es este. No, anterior a eso. Bueno, yo lo tengo por acá, le voy a dar yo el tema. No te envió el tema entonces David, pero el tema en el cual vamos a estar meditando entonces en esta hora, hermanos, dice 4 principios de avivamiento de la iglesia del libro de los Hechos. 4 principios. Y quise ponerle principios, porque le pude haber puesto otra cosa. 4 principios de avivamiento de la iglesia de los Hechos. Pude haberle puesto 4 cualquier otra cosa. Pero yo quise ponerle principios por una razón. Yo creo que la palabra de Dios va a ser eficaz, va a ser cortante solamente en la boca de hombres y mujeres de principios. Amén. Y yo creo esto fuertemente, hermano. Lo creo aún en contra de mi sentir humano, que muchas veces dice lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Pero yo creo esto. Y el mensaje que yo quiero compartirle a usted esta tarde es un mensaje como iglesia. Amén. Esto nos involucra a todos nosotros como iglesia. Nosotros que somos miembros de esta congregación, de esta asamblea, para nosotros es esta palabra en esta tarde. 4 principios de la iglesia del libro de los Hechos que lo llevó a un avivamiento. Amén. Yo creo que la iglesia como tal no es diferente a la familia como tal. ¿Ven? La iglesia es y debería de ser, simple y sencillamente, el reflejo de lo que quienes formamos parte de ella somos en nuestros hogares, en nuestras casas. Amén. Eso es lo que la iglesia debe ser. Yo no sé, hermano, pero yo creo que cuando un hombre o una mujer que dice llamarse de Dios
maneja criterios de iglesia muy diferentes a los criterios que maneja en cuanto a familia o hogar. Yo creo que eso es hipocresía y es falsedad. ¿Está usted de acuerdo conmigo? Creo que los criterios que deben de regirnos, que deben de guiarnos como iglesia, son los mismos. Son los mismos, hermanos. Los mismos criterios que debemos manejar como familia. Y yo creo que eso es lo que hizo que la iglesia del Libro de los Hechos experimentara ese avivamiento. Porque entendieron eso. Hoy por hoy, hermano, tristemente tenemos que decirlo, hay gente que va tras la carisma de un hombre o de una mujer, llámese pastor, profeta, evangelista, llámese como se llame, pero hoy por hoy tenemos a una iglesia que, yendo tras la carisma o el don de un hombre o de una mujer, pasan por alto los principios de familia y de hogar. Pero a la gente no le importa. Yo no sé, hermano, muchas veces en el mundo en el que vivimos, porque esto sucede a gente letrada, esto sucede con gente, hermano, ilustre, con gente preparada de alto nivel académico, como también le sucede a gente sin letras, a gente que no tiene ningún tipo de formación, de estructura académica. O sea, este fenómeno que vemos hoy por hoy no respeta nada de esto. La gente va detrás del carisma, del don de una persona, sin importar los principios que éste maneja en su vida personal o en su vida familiar. Yo creo que en el Libro de los Hechos encontramos a una iglesia que tuvo que posicionarse en lo que Dios, en lo que el Espíritu Santo estaba esperando que ellos entendieran. Y hasta que ellos no se posicionaron donde debían, el Espíritu Santo no vino. Y estas cuatro cosas, cuatro principios de los cuales vamos a hablar en esta tarde, son los siguientes. Número 1, esta iglesia del Libro de los Hechos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Esto suena ligero, esto suena religioso, pero esto es más que eso, hermano. Este es un principio de hogar. Cuando la Biblia dice que esta iglesia del Libro de los Hechos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo que nos está diciendo es que esta gente que formaban parte de esta iglesia del Libro de los Hechos entendían que habían padres espirituales a quienes deberían de oír y prestar atención a lo que ellos estaban trayendo a la iglesia, porque eran los apóstoles. Y la doctrina de ellos, la enseñanza, la formación de ellos, lo que ellos estaban comunicándole a la iglesia, era tan importante que había que olvidarse de mis criterios, de mis principios, si estos no estaban en línea con lo que los apóstoles estaban predicando. Tenían que olvidarse de todo eso y tenían que ponerse en línea con la doctrina de los apóstoles. ¿Me está siguiendo, hermano?
Ok. Número 2. Principio número 2. La iglesia del libro de los Hechos también dice de que tenían comunión los unos con los otros. Tenían comunión, común, unión, unión, común. En otras palabras, aquí no habían llaneros solitarios. Aquí no había gente desligada del núcleo de la iglesia. Aquí no había gente que entendía que yo me puedo quedar en casa orando, yo me puedo quedar en casa escuchando un mensaje de internet, desligado del núcleo de la iglesia. Aquí no había ese tipo de gente. Estaban unánimes, los unos con los otros. Principio número 3. Dice de que compartían el pan juntos. Comían juntos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Y para llegar a este punto de que comían juntos, tenemos que considerar los dos que ya mencionamos. Porque usted no quiere comer, usted no quiere cenar con una persona que usted no tiene tema de qué hablar. Es feo estar sentado en una mesa con alguien que usted no tiene tema de hablar. ¿De qué voy a hablar yo con esa persona? ¿O de qué va a hablar esa persona conmigo? No hay tema. Y por eso es importante que para llegar a este punto número 3, a este principio número 3, para llegar acá tenemos que tomar en consideración de que tenían un mismo pensamiento, porque doctrina es pensamiento. Es una manera de pensar, de interpretar la vida, de interpretar las cosas. Eso es doctrina. Entonces ellos tenían pensamientos común que compartían como comunidad, compartían pensamientos, y por razón de que compartían los pensamientos tenían comunión. Había tema, había química, había comunión, y como había doctrina y como había comunión, entonces qué rico sentarnos a comer y a compartir juntos. Yo le estoy diciendo lo que la iglesia del libro de los Hechos hacía. Ya vamos a ver en la Biblia lo que yo le estoy diciendo. Esto que hacemos en la iglesia del Pro Templo es de Dios, hermano. No lo digo porque los fondos del Pro Templo vayan dirigidos al pastor o vayan dirigidos a la pastora o vayan dirigidos acá. Lo digo porque este tiempo que tenemos de lo que llamamos Pro Templo, ese es un tiempo de compartir el pan juntos. Es un tiempo de compartir. Es un tiempo, hermanos, que es de Dios. Mi esposa hacía esta mañana referencia a una iglesia donde nosotros estuvimos un tiempo atrás y ellos decían que el cerdo entra por la cocina porque estaban en contra de este tipo de actividad, de compartir. Ahora, yo estoy en desacuerdo con ese pensamiento y con esa declaración, porque yo sí creo
en sentarnos a la mesa y compartir juntos. Yo no puedo entender, hermano, cómo la iglesia de Cristo, cómo esta fraternidad, porque somos hermanos aquí, yo no puedo entender cómo aquí el culto va a terminar y ni bien se ha dicho el último amén y ya la gente va bajando las escaleras, porque ya se van. Yo no puedo entender. Esto es algo importante. Yo le voy a decir una cosa, hermano. En una familia, cuando una madre quiere mantener a sus hijos juntos, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué es lo que hace mi esposa cuando ella quiere mantener la familia junta? Ella hace comida, ella cocina, prepara alimentos y llama a los muchachos, llama a mis hijos. Muchas veces mis hijos preguntan, pero ¿y qué hay? O sea, porque estamos acostumbrados que tiene que haber una ocasión especial, ¿verdad? Y mi esposa dice, nada, simplemente que compartamos una cena juntos. Ahora, si entendemos eso en el núcleo de familia, de hogar, ¿por qué no lo entendemos como iglesia? ¿Por qué cuando se trata de iglesia estamos en contra? ¿Por qué manejamos distintos criterios y distintos principios? Hay gente que dice, no, porque ¿qué es el caso de esta iglesia? No, porque ahí es donde se dan los chismes, ahí es donde se dan los problemas, las diferencias y los bochinches. Pero yo creo que Dios y su palabra no cambian. Amén. Esto, hermano, que estoy compartiendo con usted ahora, viene del corazón, no solamente de un pastor que cree en esto, sino también de un padre de familia que cree en esto. Aunque yo no soy el promotor en mi casa, en mi hogar, yo no soy el promotor de estas actividades de familia, porque yo nunca las promuevo, yo nunca soy el que inicia, porque la que cocina pues es mi esposa. Y siempre es ella la que promueve, siempre es ella la que toma la iniciativa. Y gloria a Dios por esas madres de familia, amén. Gloria a Dios por las hermanas, como hermana Lucy, que ha estado ahí metida en la cocina preparando alimentos. Esto va más allá de simplemente una ayuda para fulano, para mengano. Esto va más allá que eso. Esto, hermano, un principio de avivamiento. ¿Cuántos quieren avivamiento? Amén. Queremos avivamiento como iglesia. El principio es el mismo para traer avivamiento en el hogar, en la familia. Cuando en la familia, cuando en el hogar, uno come en la sala, el otro come en el cuarto, el otro come en el garage, el otro come ahora que está el clima agradable, el otro come allá afuera. Uno está en la computadora, el otro está en el iPad, el otro está en el celular. Eso le quita el avivamiento a la familia. No le roba el avivamiento. Hay que compartir. Esta iglesia compartía el pan. Partían el pan juntos, hablaban. ¿De qué cree usted que hablaban? De la doctrina de los apóstoles. ¿De qué más hablaban? Hablaban de la comunión que tenían los unos con los otros. Y número 4, hermanos. Dice que estaban unánimes orando. Oraban. Nadie tenía una revelación de como las chifladuras que ahora suceden en la iglesia de hoy, hermano. Uno tiene una revelación de
cosas medio raras ahí. Otros tienen otro tipo de revelación. Y a la hora de orar, uno está orando porque el diablo, otro está orando porque la carne, que porque el demonio, que porque esto y el otro. Y no hay una unidad en la oración. ¿Y por qué no hay unidad en la oración? Porque no hay doctrina, porque no hay comunión, porque nunca has compartido una cena, un desayuno con ese hermano o con esa hermana. Estos principios son simples, no es nada del otro mundo, pero es una verdad. Y esto que parece tan simple, esto, hermano, es lo que trae el avivamiento a una iglesia. Amén. Esta tarde quiero que tomemos a un hombre de las Escrituras, a Pedro, el hombre que encontramos en las Escrituras, un hombre muy temperamental. Y quiero que vayamos a la primera referencia bíblica, en Hechos capítulo 1, verso 4 al 11, leemos la palabra del Señor, dice, y estando juntos, les mandó, ¿cómo estaban? Juntos, estaban juntos, hermano. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. Ahora, importante recalcar y considerar, estos que dice que estaban juntos eran galileos. ¿Sí? Y Jesús, entonces les aparece, les dice que no se vayan de Jerusalén. Ellos no eran de Jerusalén, pero Jesús les manda, no se vayan de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Un pequeño comentario aquí nada más. A mí, yo leía este verso y yo decía, wow, aquí Jesús les dice, cuando ellos le preguntan, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Jesús les dice, en otras palabras, ¿a ustedes qué les importa eso? No les toca a ustedes saber los tiempos ni las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. O sea, Jesús les está haciendo una declaración que parece contradictoria porque en otra ocasión Jesús reprendió la hipocresía de los fariseos cuando sabían distinguir el tiempo, cuando iba a llover, cuando la noche iba a estar nublada. Ellos sabían distinguir el tiempo, pero no sabían distinguir los tiempos de Dios. Y Jesús los reprendió y Jesús dijo, hipócritas, que bien saben discernir el tiempo, la meteo, pero no saben discernir el tiempo de Dios. O sea, en otras palabras, Jesús estaba diciendo que es importante discernir el tiempo de Dios. Aquí en el libro de los Hechos encontramos de que Jesús les dice a sus discípulos, no les toca a ustedes saber los tiempos, ni las sazones que mi Padre puso en su sola potestad. Y esto parece contradecir a lo que ya él había dicho a los fariseos, pero la respuesta de Jesús obedecía a la ignorancia de sus discípulos. Porque si bien es cierto, los fariseos estaban ignorantes del tiempo de Dios, pero en este caso los discípulos le hacen una pregunta a Jesús y dicen, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta de los apóstoles, de los discípulos, estaba dejando a ver
el grado de ignorancia en el que ellos todavía estaban, todavía no habían entendido. Por eso Jesús les respondió de esa manera, para que se desconectaran de eso. No les toca a ustedes saber esas cosas. Pero y entonces él siguió declarando en el verso 8, pero les dijo, pero recibiréis poder, no poder militar. Acuérdense que el pueblo de Israel, los judíos, estaban bajo la opresión del imperio romano en este entonces. Y bajo la opresión que tenían de los romanos, los apóstoles querían saber, ¿vas a restaurar el reino a Israel ahora? ¿Nos vas a liberar de la opresión de los romanos? Jesús les dijo, olvídense de eso, muchachos, pero recibirán poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiero que dejemos hasta ahí la lectura y que pensemos, hermano. Jesús había muerto. Él murió. Y habiendo resucitado al tercer día, Él vuelve y se les aparece a sus discípulos. Ya sus discípulos, cuando Jesús había muerto, dice la Biblia, que ya sus discípulos habían bajado la guardia, al punto que Pedro, que era el líder, un día desanimado, desmotivado, dijo, voy a ir a pescar. Regresó a lo que él practicaba antes. Dijo, yo no sé ustedes, pero yo me voy a la pesca. Me voy a lo mío, me regreso a lo mío. Voy a volver a pescar. Y dice la Biblia, hermanos, de que Pedro se fue a pescar y los otros discípulos le dijeron, Pedro, ¿nosotros qué nos quedamos haciendo acá? Nosotros también vamos contigo. Y se fueron. Y allá estaban. No habían pescado nada, dice la Biblia, cuando se les aparece Jesús. Jesús les dice, ¿tienen algo que me ofrezcan para comer? Jesús se les presenta, se da aquella pesca milagrosa, se sientan a cenar con Jesús. Ya aquí Jesús había resucitado, ya Jesús se había levantado de los muertos y se sienta a cenar, a comer con ellos. Y estando cenando, agarra a Pedro y dice, Pedro, vení, quiero hablar contigo. Señor toma a Pedro, se lo lleva aparte, le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo.
Por segunda vez le pregunta, Pedro, ¿de verdad me amas? Pedro le dice, Señor, sabes que te amo. Ahora, la pregunta de Jesús, mire a dónde se lo vino a encontrar cuando Jesús resucitó. Él había vuelto a la vida pasada. Después de una buena cena, tal parece que Jesús antes de hablar, ¿verdad?, una buena enseñanza, primero le da una buena cena. Después que habían comido una rica, ¿cómo se llama esa? Jalea peruana. Entonces, dice, por tercera vez Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes, Señor, que te amo. Jesús le dice, sígueme. Cuando Jesús le dice, sígueme, 3 veces ya Jesús le había dicho a Pedro, pastorea mis ovejas. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas por segunda vez? Pastorea mis corderos. ¿Me amas por tercera vez? Pastorea mis ovejas. Jesús quería que le quedara a Pedro bien clarito lo que él quería. Mis ovejas, pastoréalas, manténlos unidos. Y cuando ya a la tercera vez Jesús entendió que Pedro ya había agarrado la onda, entonces Jesús le dice a Pedro, sígueme. Sucede que cuando Pedro va siguiendo a Jesús, se pega a Juan. Y va Pedro caminando y se vuelve. Y mira que ahí viene Juan. Dice que el que se recostaba en el pecho. Ahí venía también. Y le dice Pedro a Jesús, le dice, maestro, ¿y este qué? Y Jesús le dice, ¿qué de qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Le dijo Jesús. Después de todo esto, hermano, acontecimiento, ya teniendo claro los discípulos que Jesús indiscutiblemente era el Cristo, ya teniendo claro los discípulos que indiscutiblemente Jesús era el Mesías, ya teniendo claro todo esto, hermano, encontramos ya en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, encontramos que Jesús dice que por 40 días estuvo enseñándoles y les mandó que se quedasen en Jerusalén, que no se fueran de Jerusalén, que se mantuvieran ahí, en este monte del Olivar, dice que se llamaba este lugar donde Jesús lo vieron por última vez. En este monte del Olivar, dice la Biblia que eran como 500 los que estaban presentes y lo pudieron ver. Sin embargo, en el Pentecostés, ¿cuántos dice la Biblia que estaban cuando descendió el Espíritu Santo? 120 personas. Jesús en el monte del Olivar les dice a aquella multitud que estaba ahí de 500 personas, les dice, espérense en Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre. Pero solamente estaban 120 en el Pentecostés. ¿Cuántos entonces se habían ido?
¿Cuántos? 380 se fueron. Ahora, los 120 que se quedaron, los 120 que estaban ahí, dice que estaban unánimes. La próxima cita bíblica, pónmela, José Enrique, por favor. Hechos capítulo 2, verso 1. Perdón, esta está bien, la que me habías puesto. Hechos capítulo 1, verso 14 y 15 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó de en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Y dijo, ahí Pedro comienza un discurso, a dar un discurso a los 120 que estaban ahí reunidos. Cuando llegamos al capítulo 2, ponme el capítulo 2 por favor. Cuando llegamos al capítulo 2 y el verso 1 dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, ¿cómo estaban? Unánimes, juntos. Estaban unánimes, juntos. Y en este mismo capítulo 2, ponme el siguiente verso. El verso 42 de este capítulo 2 nos da un poquito más detalle, y de aquí es donde tomamos los 4 principios del avivamiento de esta iglesia del libro de los Hechos. Porque en Hechos 2:42 dice, y perseveraban, número 1, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, número 3, en el partimiento del pan, y número 4, en las oraciones. Llegamos al capítulo 3, ponme el siguiente verso, por favor, capítulo 3, verso 1. Pedro y Juan subían, ¿cómo subían al templo a la hora de la oración? Iban juntos a la hora de la oración. Subieron juntos al templo. El mensaje que yo quiero comunicarle, hermano, esta tarde a esta iglesia es que estos 4 principios de los cuales yo estoy hablando esta tarde, la doctrina de los apóstoles, la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan, y número 4, la oración. Estos 4 principios son los principios que el diablo ataca para que una iglesia no tenga avivamiento. Y a mí me llama la atención que este personaje Pedro que al parecer cuando nosotros leemos de él era bastante despistado, porque habiendo Jesús dado instrucciones antes de su muerte, lo encontramos que después de la muerte de Jesús se volvió a pescar. Pero luego encontramos en el libro de los Hechos a este mismo Pedro tomando las riendas, tomando la autoridad, tomando la responsabilidad. Aquel Pedro irresponsable que se le había olvidado que Jesús le dijo, ¿me amas? Pastorea mis ovejas, manténlas juntas, dales de comer.
comparte con ellas. Parece que a Pedro se le había olvidado. Pero en el libro de los Hechos encontramos a este Pedro que entonces, tomando el liderato, se para y lanza su discurso, su primera predicación después del derramamiento del Espíritu Santo, y se convirtieron 3,000, dice la palabra del Señor. Se convirtieron 3,000. Y este Pedro tímido, miedoso, este Pedro sin convicciones firmes, ahora, hermano, en el capítulo 3, luego de la sanidad de este cojo, es llevado ante el concilio, delante de las autoridades, delante de los gobernadores. Y esta gente, con esa actitud militante, con esa actitud militar, con ese tono de voz que tiene el militar, le ordenaron a él y a los apóstoles que no predicasen más en el nombre de Jesucristo la resurrección de los muertos. Y Pedro, hermano, el Pedro tímido, ahora se levanta en medio de esos gobernantes y le dice: un momento, señores. ¿Por qué? ¿Cómo está la cosa aquí? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros no podemos callarnos la boca. Nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Juzguen ustedes. Y hay que obedecerles a ustedes antes que a Dios. Dice que los dejaron ir, hermano. Dice que los dejaron ir y estos salieron y se fueron a donde estaban los demás hermanos, y llegaron y los dijeron: esto y esto nos dijeron los gobernantes. ¿Sabe qué dijeron ellos? Vamos a orar. Oremos. Se fueron de rodillas a orar y le dijeron: Padre, Creador de los cielos y de la tierra, te rogamos ahora, Señor, que mires las amenazas de esta gente, cómo nos quieren amedrentar. Cuando ellos, hermanos, estaban otra vez unánimes juntos, dice que el lugar tembló. Espíritu Santo se derramó. Vino el avivamiento otra vez allí. Por los que todavía no me han entendido, esta iglesia, bueno, esta iglesia, si queremos avivamiento, tenemos que dejar las diferencias unos con los otros. Y tienes que renunciar a tus propios criterios si no están en línea con la palabra del Señor y unirte al criterio de esta casa, a lo que estamos predicando, a lo que Dios nos está diciendo. De lo contrario, no vamos a tener avivamiento. Porque de estos 4 principios depende el avivamiento. Este fue el éxito de la iglesia del libro de los Hechos. Un líder que creyó. Uno que quizás el más difícil de todos los discípulos que tuvo Jesús. El más difícil quizás. Pero después, el instrumento que Dios usó para este avivamiento del libro de los Hechos. Aleluya. Gloria al Señor. Estos son principios los que yo he compartido con usted esta tarde. ¿Qué son? ¿Qué son, Johnny? ¿Qué son, hermano Marcelo? Principios.
Póngase de pie ustedes dos. Siento a Dios. Siento a Dios. Una palabra profética para ustedes. Este principio, los principios que ustedes están escuchando aquí en la casa de Dios, en la iglesia, estos principios son los principios que deben ustedes establecer en casa. Y siento de Dios soltar una palabra profética sobre la vida de Cristo. Yo declaro bajo el poder del Espíritu Santo, hermano Marcelo, hermana Yoni, así como Pedro, cabeza dura, testarudo, temperamental, como él solo, fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Yo profetizo y declaro que la vida de su hijo Cristian va a ser alcanzado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Veo una fiesta en su casa. Veo una fiesta con invitados. Y veo en esa fiesta hermano Marcelo y hermana Yoni. Los veo a ustedes declarándole públicamente a Cristian delante de esos invitados que yo veo que ustedes tienen en su casa. Los veo declarándole a su hijo como aquel padre que nos relata la historia del hijo pródigo. Lo honró. Ustedes, viene un tiempo donde ustedes van a honrar a Cristian públicamente, delante de amistades, y van a hacer una fiesta. Y la causa de la fiesta va a ser esa oveja, ese hijo pródigo que se fue de casa. Pero estos principios, dice el Espíritu Santo de Dios, importante que ustedes lo apliquen en su casa, en su hogar. Unanimidad, un solo corazón, un solo pensamiento, una misma oración. Y yo, dice Dios, les voy a responder, pero los quiero unánimes. Oración y súplica. Gloria a Jesús. Oh, Karama Shana. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Espíritu Santo, te damos, Señor, en esta hora. Ahí más allá, acaramazo, curubusa,
Ayema saya lokare bosite de lekendo. Yamakandari alamasandari alabasa. Aleluya, Jesús. Espíritu Santo, tú eres el mismo. No cambia, Señor. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Padre, oramos, Señor, por hijos descarriados. Oramos por esa generación de muchachos. Oramos por un avivamiento en nuestras familias. Yo no puedo creer, Señor, como pastor de esta iglesia. Yo no puedo creer en un avivamiento como iglesia. Cuando, Señor, lo que tengo aquí son padres que tienen su corazón destrozado por sus hijos que están, Señor, o en el mundo, o en rebelión, descarriados. ¿Cómo, Señor, vamos a vivir un avivamiento como iglesia? Pero, Señor, los que tenemos la bendición de tener a nuestros hijos en sujeción, en obediencia, nos unimos en esta hora. Únase conmigo, hermano. Padre, en esta hora nos unimos a los padres que tienen hijos. Oramos por los padres que, Señor, su corazón está destruido por ese hijo o por esa hija, Señor, que se fue del hogar, que está fuera de tu voluntad, Señor. Oramos por esos padres, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, para que tú le respondas al deseo y a la petición de su corazón por sus hijos. Padre, yo creo que es tu voluntad un avivamiento en esta ciudad. Yo creo que es tu voluntad una iglesia prendida en avivamiento, Señor. Pero no podemos vivir como iglesia lo que no estamos viviendo como familia, como hogares. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo de Dios, alcanza a nuestros hijos, alcanza a nuestras generaciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Espíritu Santo, ven sobre esta generación, Señor. Convéncelos de pecado, de justicia y de juicio. Desciende, Señor, sobre estas vidas, Padre, de estos muchachos desobedientes, rebeldes, Señor. Y trae, Señor amado, a ellos el mensaje, Padre eterno, aleluya. Háblales por medio de sueños, háblales en visiones. Señor, no los dejes tranquilos, Padre celestial. Salva a nuestros hijos, salva a nuestra generación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Activamos los ángeles ahora mismo, Padre. Activamos, Señor, aleluya, Padre bendito, los ejércitos celestiales para ir, Señor, y buscar a esta generación, a estos muchachos. Aleluya, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo. Ángeles de Dios, traigan a los redimidos, traigan a nuestros hijos, hijos de la promesa, tráiganlos a este lugar, a esta casa. Ángeles de Dios, en el nombre de Jesús. Declaramos, aleluya,
un tiempo de avivamiento en las familias cristianas, un tiempo de avivamiento en la iglesia. Declaramos como declaró Moisés. Le declaramos al príncipe de la potestad del aire: deja ir a nuestros hijos, porque nosotros no nos iremos sin ellos. Suelta a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Espíritu que operas en esta generación, en el nombre de Cristo te ordenamos: suelta a nuestros hijos, suelta a nuestra generación, porque no nos iremos sin ellos. Declaramos en el nombre poderoso de Cristo. Oh, aleluya, aleluya, Señor. Levantamos nuestras manos en señal de victoria. Aleluya, Dios del cielo, Dios poderoso. Oh, sí, Señor. Poderoso Dios. Oh, Espíritu Santo. Uriamacandari alabasandari lebesendere. Sacarabashandara alabasama.